La vida es un asco. Ahora se veía el nombre de otra persona en la pantalla, aunque pocas personas notaron esto ya que todavía estaban en shock por lo que habían visto con anterioridad. Poco a poco las personas volvieron en sí leyendo lo que decía la pantalla. Kaede. Kenta. ¿Acaso ya no veremos a mi hijo? Kanoko. Al parecer por ahora no le respondió, todavía temblando por lo que hizo Igoki. En el departamento que vimos en el primer capítulo, estaban todos en silencio hasta que apareció el nombre de Kenta en la pantalla. Kenta. La mujer del grupo estaba confundida. Ella es Mai-ha, la madre de Kenta, y ella estaba junto con otros hombres. Él es Hou, uno de los responsables de arruinar la vida de Kenta y convertir a Mai-ha en lo que es hoy. Este es John, el más atlético de los tres y el más estúpido también. Y el último de los tres, Dorian, el más inteligente del grupo y el que armó el plan para destruir la vida de Kenta. John. Kenta. ¿No es ese el inútil de tu hijo? Mai-ha. Sí, no lo he visto desde que se fue con su padre. Dorian. ¿Por qué tenemos que ver al hijo inútil de esta perra? Hou. Supongo que es mejor que ver a un psicópata con la capacidad de reflejar balas. En ese momento todos sintieron un escalofrío fuerte al recordar a Hiroki y sus poderes. John. Aún no entiendo cómo un chico que se veía tan patético se convirtió en algo como eso. El resto de personas que estaban en la calle o en sus casas solo estaban esperando que inicie lo que sea que verán esta vez. Civil 5789. Espero que veamos algo relajante. En ese instante la pantalla volvió a brillar indicando que estaba a punto de iniciar. En la pantalla todo comenzó mostrando la vida de Kenta, desde que le hacían bullying en la escuela hasta el intento de su madre por defenderlo, mostrando todo lo que pasó con su madre y el chantaje obligándola a tener relaciones con ellos y cómo poco a poco la corrompieron hasta convertirla en una puta que prefiere el placer antes que a su propia familia. Ahora se veía al padre de Kenta haciendo una especie de cuenta en una computadora. Kenta. Diablos, Mai-ha ha estado gastando más dinero de lo usual en que estará pensado. Poco tiempo después llegaría Kenta con una mirada nerviosa y asustada. Kenta. Papá, tengo algo que decirte. Kenta. Lo siento hijo, estoy muy ocupado ahora, tal vez más tarde. Kenta. Pero es importante, se trata de mamá. Kenta. ¿De tu madre? ¿Qué ocurrió? Y así Kenta le contaría todo lo que pasó mientras él trabajaba y le enseñó los vídeos como evidencia. Kenta. Lo siento mucho papá, si hubiera sido más valiente. Kenta. Tranquilo hijo, no es tu culpa, pero creo que lo mejor será irnos de aquí. Las próximas horas estuvieron recogiendo y organizando sus maletas y el padre de Kenta consiguió un acta de divorcio, así firmando y dejándola en la mesa de la casa. Ahora se veía a los dos en un tren, al parecer yendo a otra zona de Japón, la enorme Shibuya. Kenta. Oye papá, ¿dónde nos quedaremos? Kenta. Nos quedaremos en un departamento que renté hace un tiempo en uno de mis viajes del trabajo, es bastante espacioso y cómodo. Fuera de la pantalla, al ver la vida de Kenta, muchos sintieron pena y repulsión por lo que vieron. Civil 89. Eso es horrible, abandonar a tu esposo por un poco de placer, asqueroso. Civil 90. Hay que admitir que el chico tampoco fue muy inteligente, él pudo haberle dicho algo a las autoridades. Civil 732. Supongo que al ser alguien de su edad no soportó ver eso y terminó con un trauma, probablemente pensó que si decía algo sería peor. Civil 54. Y en todo caso la madre también pudo haber notificado a las autoridades o por lo menos a su esposo para intentar salir de esa situación, ella quería que algo así pasara. Al terminar de decir eso todos sintieron aún más repulsión hacia la mujer y los hombres. Hou. Mierda, esto arruinará nuestra reputación. Dorian. TSK, ¿te preocupas solo por eso? Si la policía se entera de esto nos arrestarán. John. Mierda, no puedo ir a la cárcel, esto es culpa de ese mocoso. Mai-ha estaría callada intentando procesar lo que vio, su esposo y su hijo se habían ido y ella ni cuenta se había dado, su esposo se divorció de ella y no puede vivir con ninguno de los hombres ya que ninguno trabaja. La mente de Mai-ha reaccionó al escuchar a dónde irían y pensó por un segundo ir hacia Shibuya y pedirles perdón por todo, aunque descartó la idea inmediatamente ya que ella lo sabía, ella no merecía perdón. En ese punto Mai-ha solo podría llorar en silencio al darse cuenta de la estupidez que hizo, pero la pantalla siguió mostrando a Kenta y su padre. En la pantalla se mostraba a los dos enfrente la puerta del departamento y con un pequeño suspiro ambos entraron y no había mucho que decir, era un departamento estándar. Kenta. ¿Puedes ordenar tu cuarto Kenta? Yo estaré en mi habitación. Kenta. Ok.
Las siguientes horas Kenta ordenó su habitación, se dio un baño y cenó comida china que su padre había ordenado con anterioridad. Kenta. Kenta, ya conseguí una escuela donde puedo inscribirte, comenzarás en unos 5 días. Kenta. Está bien, pero papá, ¿estás bien? Kenta. ¿Por qué la pregunta? Kenta. Es que no has volteado a verme en ningún momento. Kenta. Tranquilo hijo, solo estoy procesando lo que pasó, voy a dormir. Buenas noches hijo. Kenta. Buenas noches, los siguientes días fueron normales, nada raro, lo único destacable era que el padre de Kenta salía durante la tarde y llegaba a altas horas de la noche. Hasta que llegó el primer día de la escuela y Kenta se encontraba nervioso. Kenta. Ya me voy Pat. Kenta. Que te vaya bien hijo. Ahora se veía a Kenta caminando por las calles en dirección a su nueva escuela y se le veía bastante nervioso. Profesor. Bien, este día tendremos un nuevo alumno, ya puedes entrar. Kenta. Mi nombre es Kenta, mucho gusto a todos. Ahora se veía todas las clases que tuvo Kenta, hasta que llegó el recreo y se ve a Kenta sentado en una banca. Pero se sentó alguien a su lado, cosa que lo sorprendió, era una chica de pelo corto, rubio y con un par de aretes en sus orejas. Mucho gusto Kenta, mi nombre es Ryuko Sanemilla. Kenta. Mucho gusto. Ambos se estrellaron la mano al momento de presentar y iniciando una conversación donde se veía que Kenta estaba feliz, mientras que en otro lado se veía a un chico pelirrojo que miraba cómo hablaban con una mirada enojada. Fuera de la pantalla ahora todos veían la vida de Kenta y parecía irle bastante bien en su nueva escuela, incluso consiguió una amiga. Civil 48.999. Vaya, parece que al chico le va bien. Civil 689. Me sorprende la voluntad de ese chico, cualquier persona enloquecería al vivir eso. Shizuka. Ese chico de verdad me recuerda a Hiroki, tenía la misma actitud la primera vez que hablé con él. Mei. Me pregunto cómo estará Hiroki. Takeda. Él estará bien, después de todo es el más fuerte. Maija veía con una sonrisa todo esto, estaba feliz de que a su hijo le estuviera yendo bien, mientras que los otros hombres estaban irritados por ver eso, aunque sonrieron al notar la mirada del último chico que apareció. En la pantalla se podía ver a Kenta salir de la escuela y de repente sería jalado por un chico pelirrojo que lo estrelló con una pared de un callejón. Escucha, no te acerques a mi novia, ¿entiendes? Kenta. ¿Quién eres? Matsumoto. Mi nombre es Matsumoto y no quiero que te acerques a Ryuko, a menos que quieras que convierta tu vida en un infierno. Sin dejar hablar a Kenta, Matsumoto le daría un fuerte golpe en el estómago obligando a Kenta a arrodillarse, después de eso se retiraron. Ahora Kenta caminaba hacia su departamento mientras sostenía su barriga. Al momento de llegar a casa se dio cuenta que no había nadie. Kenta. Al parecer papá no está, supongo que me daré un baño y después a cenar. Ahora se veía una especie de resumen de la vida actual de Kenta, donde era golpeado por Matsumoto y sus amigos ya que no quería alejarse de Ryuko, la cual era su primera amiga en mucho tiempo. También se vería que el padre de Kenta llegaba a altas horas de la noche y con un olor a alcohol y cigarrillo indicando que se volvió adicto. Ahora se veía al padre de Kenta llegar a casa tambaleándose y caería fuertemente al pasar por la puerta. Kenta. Papá, ¿estás bien? No pudo terminar la frase ya que su padre le había impactado un fuerte golpe en su mejilla. Kenta. ¿Papá? Kenta. Hijo. Lo siento mucho Kenta, no sé qué me está pasando. El padre de Kenta lo abrazaría para confortarlo. Kenta. De verdad lo siento hijo, no importa lo que pase hijo, yo te cuidaré después de todo, ese es mi deseo. Ahora Kenta caminaba en dirección a casa después de otro día de escuela y otra sección de golpes por parte de sus acosadores. Kenta. Me pregunto si papá estará en casa. Al momento de llegar a casa Kenta tendría un mal presentimiento y empezaría a temblar, al momento de abrir la puerta solo caería de rodillas al ver la escena que tenía enfrente. Era su padre colgado de una soga que bajaba desde el techo. Kenta solo se levantaría y empezaría a caminar hacia el cuerpo inerte de su padre abrazándolo desde las piernas. Fuera de la pantalla todos vieron cómo Kenta era golpeado por esos chicos. Civil 444. Perfecto, un novio tóxico. Civil 788. ¿Acaso ese chico no puede tener una vida tranquila? Hou, John y Dorian solo sonreían al ver lo que le pasaba al chico. John. Jajajaja, ni siquiera en otra escuela lo dejaran en paz y ni siquiera puede defenderse. Dorian. Y al parecer el inútil de su padre se volvió un adicto al alcohol y el cigarro. Maija estaba triste pero sabía que si decía algo probablemente la golpearían, así que decidió mantenerse callada.
Todos los civiles veían la triste vida del chico hasta que llegó el momento de ver al padre de Kenta, el cual se había suicidado. Maija casi se desmaya al ver esa escena y solo pudo llorar y tapar su boca para no gritar. Los tres hombres en la habitación dejaron de sonreír. Esto ya era demasiado, ya no era divertido, ahora solo era triste. A los más sensibles les partió el corazón ver al chico abrazar el cuerpo de su padre y llorar. En la pantalla ahora se veía a Kenta en la escuela mientras caminaba con una mirada vacía y sin emociones, ignorando a cualquiera que se metiera en su camino. Hasta que fue jalado por Matsumoto, el cual lo llevó hacia el mismo callejón en donde siempre lo golpeaban, el cual sacó una navaja. Matsumoto. Escucha Kenta, te lo advertí, no es Ast. Y no hiciste caso y te seguiste acercando a Ryuko, así que te daré una pequeña marca para que recuerdes lo que te dije. Matsumoto empezó a acercar la navaja hacia la mejilla de Kenta, mientras que los acompañantes de Matsumoto grababan la escena. Cuando la navaja estuvo a punto de tocar su mejilla, se escuchaba un disparo y Kenta abriría lentamente los ojos para ver el cuerpo sin vida de Matsumoto con un agujero al costado de su cabeza. Después ocurrió una especie de time skip, ya que ahora se veía a Kenta un poco más alto y fornido, el cual estaba en su casa viendo fijamente un rifle y diciendo unas palabras. Kenta. La vida es un asco. Antes de que la pantalla se apagara mostró una imagen. Información. Nombre. Kenta alias. Edad. 17. Deseo. Requiem de almas. Estado mental. Depresión con muchos intentos de suicidio. Fin.